Perfecto. Voy a compartir entonces la presentación. Bueno, muy buena noche, Carmenza, y para quienes vayan ingresando, damos inicio a esta corta actividad, el primer CIPAS de Geopolítica. Nos vamos a centrar entonces en el tema que tiene que ver con construcción de ensayos acá en el curso Geopolítica. Yo coloqué aquí en el primer programa de Economía porque pues tenía la plantilla general de la escuela de CACEM, pero es Administración de Empresas en nuestro glorioso programa de Administración de Empresas. El tema, entonces, construcción de ensayos. Yo lo que voy a hacer es brevemente hacer una presentación teórica y conceptual de lo que es el ensayo como tal. Digamos, los elementos, las clases de ensayos, algunos ítems para tener en cuenta y paso inmediatamente a mirar los ejemplos prácticos. En el caso de un ejemplo que pude retrotraer de un curso que ya había tratado yo con el esquema de construcción también de escritos con un recurso que se llama ficha de lectura crítica, que se maneja también en ECACEN, en el programa de economía y también en otros programas ya se está manejando como en administración y contaduría, porque es del origen de ese recurso es precisamente en el programa de economía y en ECACEN por parte de un docente. Entonces, en una oportunidad anterior tuve, digamos, ese espacio para aplicar ese recurso didáctico y quise retrotraer porque igual se aplica ese recurso de comprensión de lectura y de manejo de información para estos procesos de construcción de escritos y de construcción de ensayos, sobre todo en el área temática de la investigación, como elemento de insumo para desarrollar procesos investigativos, que en últimas es el objetivo de estos escritos. Cuando hay 4 o 5 actividades en un curso que tienen que ver con construcción de escritos, ensayos, informes, el objetivo debe ser ese, desarrollar unas competencias muy específicas sobre construcción de escritos que aporten al proceso de aprendizaje en el ámbito investigativo, sobre todo para quienes van a hacer un trabajo de grado, un proyecto de grado final, llámese monografía, llámese proyecto de grado, llámese cualquier otro escenario en donde se tenga que generar un escrito como tal, como resultado de un proceso que en últimas es académico y en todos los ámbitos, de todas formas, aquí en administración, en economía, en contaduría, en cualquier área de la universidad y en cualquier área de conocimiento de la educación superior, en cualquier institución, pues es un proceso que apunta al desarrollo de competencias investigativas. Entonces, esta actividad que ya se va a vencer, que se vence el 11, es eso, construir un ensayo, un escrito. La primera, tengo entendido, no sé si Carmenza me recuerda, también fue construir un escrito y si tiene a bien, no sé si tenga a bien, porque la tercera actividad intermedia creo que ya no es un escrito, sino la construcción de un recurso visual, me recuerda Carmenza. No sé si es así, pero en general, digamos, ese es como el itinerario de nuestras actividades, ¿cierto? Sí, tutor. Pues no tengo clara la siguiente actividad. Yo Sí. las preguntas que hacen y debemos responderlas, pero Ok, no sí. sí, tengo bien claro. Yo Sí. sí descargué la guía y todo, pero la verdad Sí. no tengo bien Sí, claro. ya recordé, sí. Me hace recordar que una de las actividades es, bueno, las preguntas, contestar las preguntas, y eso es un escenario argumentativo que tiene que ver con esto. Y la otra actividad es la construcción del PRESI. También es, digamos, es saber manejar la información. Pero la última actividad es el informe. Ese creo que es el precio. En general, bueno, para lo que nos toca aquí es ya por estos 10 o 11 días que nos quedan o menos, que nos quedan para entregar esa actividad, entonces, y que quede esto como documento de consulta y la grabación, pues yo la divulgo de este CIPAS en cuanto a estos elementos de construcción de ensayo y porque veo que en los foros han participado. Y entonces esos elementos los voy a retrotraer aquí con este ejemplo de la construcción bajo ese recurso que se llama ficha de lectura crítica. Y al final, después de eso, sí voy, ya que pues Carmenza está aquí con esta dinámica pues de cómo mirar estos elementos. Entonces vamos con sus aportes que ya ha hecho y con su avance que ya ha traído, que la mayoría de los grupos prácticamente ya han hecho avance. Yo ya, digamos, me he dado cuenta que el trabajo ha sido ingente
y se han hecho avances. Todos los grupos prácticamente ya han hecho uno que otro avance o muchos más avances, y ya la mayoría casi tienen, o por lo menos más de la mitad de los grupos tienen completada prácticamente la actividad. En ese orden de ideas, entonces, para que ya cuando en la parte final, cuando estemos abordando la parte final, Carmenza me comenta su avance, y sobre ese avance yo le puedo también dar entonces constituir o construir unos aportes a ver cómo podría quedar y cómo podría ser, digamos, desde esta visión que se va a manejar. Bien, entonces en ese orden de ideas, aquí sabemos todos que la escritura en el escenario académico no es simplemente el ensayo o el escrito del informe. Hay muchos tipos de escrito, y en el escenario académico se manejan unos tipos de escrito muy específicos, y en las ciencias económico-administrativas hay unos tipos de escrito muy específicos que son los que más se manejan. Obviamente aquí sabemos todos que la parte literaria es un componente importante, pero el ensayo, sobre todo en el escenario de las ciencias económico-administrativas, en las ciencias humanas también, pero en lo que es en el escenario académico y la construcción de ciencias y escenarios investigativos, cuasi investigación, cuasi cuantitativa, lo que se llama cuasi cuantitativa o investigativa, descriptiva o investigativa argumentativa, entonces se manejan básicamente unos tipos específicos de escritos. El escrito descriptivo, el escrito argumentativo, que está ahí mencionado en ese ley que encontré yo muy interesante, que hace referencia a una interesante fuente de consulta que no está pues obviamente ahí en el curso, pero que yo en cualquier, pues si yo la encuentro, digamos, muy didáctica y me parece muy interesante, les puedo redireccionar el enlace. Entonces, el ensayo argumentativo, escrito argumentativo, el descriptivo, el expositivo, propiamente son los tipos de escrito que más se manejan aquí en este curso y en este tipo de ejercicio académico, que es manejar un poco de información, saber administrarla, gestionarla, porque el objetivo es describir, dar cuenta de unos conceptos, dar cuenta del nivel de entendimiento de una problemática que tienen unas fuentes de consulta, algunas revistas, algunos libros de consulta. Entonces, la parte de lo que es expositiva, descriptiva, argumentativa, es lo que más se maneja. Entonces, por eso se dice que el escrito descriptivo, su objetivo es describir esos rasgos, ítems de algunos fenómenos sobre los cuales se está abordando digamos, un querer saber. Y es como describir, que ese escribir hace parte de el desarrollo de competencias cognitivas o conceptuales, así llamadas. El escrito expositivo es un nivel un poquito superior, y este tiene fin, como dice el Lesch, aclarar un tema que sea un poco más complejo que simplemente el escenario de descripción de unos conceptos. Y entonces recordaremos que, por ejemplo, los marcos teóricos de los proyectos de investigación, de las tesis de grado, de las monografías, tienen un papel importante. Los marcos teóricos son descriptivos, los marcos teóricos y conceptuales manejan esos conceptos. Y ya la parte más profunda, después de los marcos teóricos, entonces abordan escenarios en esquemas expositivos. Y ese objetivo de lo expositivo es aclarar un poquito, de forma un poquito más profunda, estos elementos conceptuales. Entonces, en ese orden de ideas, pues, lo expositivo es un poco superior a simplemente las competencias cognitivas, lo conceptual como tal. Cindy, buenas noches, creo que tienes el micrófono encendido, y gracias por estar aquí presente también. Y entonces, ya llegando nuevamente, Cindy, tienes el micrófono encendido, por favor, ¿lo cierras? Ok, llegando nuevamente a esta parte de la asistencia, entonces reitero a Carmenza y a Cindy, por favor, me recuerden en el correo interno del curso que ustedes han asistido a estas 2 sesiones en que ya nos hemos encontrado. Entonces, por favor, para que se ajusten los puntajes correspondientes en tarea 2 y las 2 intermedias que quedan, tarea 2 y tarea 3 intermedia. Entonces, igual va a quedar la grabación. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema. Entonces, estos 2 escenarios, descriptivo y expositivo, son los niveles básicos, digamos, conceptuales y explicativos de lo que es lo conceptual, un poquito más amplio.
Y lo argumentativo ya tiene que ver con tratar de exponer un poquito más ampliamente lo que se está estudiando y el nivel de comprensión de lo que se trata de estudiar y comprender. Entonces ya lo argumentativo es coger esa información básica que se abordó de forma descriptiva y expositiva, ampliarla, como ampliar el nivel de comprensión y plasmar por parte del autor que está abordando todo así, un poco, una explicación un poco más amplia, con algunos ítems más amplios, y imprimirle un poquito su visión, un poquito como que su visión, pero argumentada y con elementos, digamos, bien sustentados en esos conceptos y en esos elementos de consulta. Entonces, estos tres niveles son descriptivo, expositivo, argumentativo. Y ya lo otro vendría a ser el elemento crítico, en donde ya se abordan competencias no solo argumentativas, sino competencias propositivas y críticas sobre un fenómeno o una situación que se está abordando. Entonces, los tres tipos de competencias que se van a abordar en todo tipo de ensayo en la universidad son las competencias descriptivas, expositivas, argumentativas y las competencias propositivas y críticas. Por eso dice crítico, expresa sus ideas, sus opiniones y puntos de vista acerca de lo que se consulta y el fenómeno que se está abordando, pero también bien sustentadas en las bases conceptuales. Y todos estos elementos reunidos con procesos, digamos, de gestión de la investigación, como por ejemplo los elementos y componentes de la investigación cuantitativa, las muestras, la consulta de fuentes, el trabajo de campo o el trabajo bibliográfico y la proposición de hipótesis y la comprobación de esas hipótesis, de la puesta en tela de juicio o comprobación o no aprobación de esas hipótesis que se planteen, ya nos lleva a un escenario científico, que es el que está mencionado acá, que es, digamos, todo el razonamiento científico del método racional, que tiene todas sus fases componentes completas, que es ya la fase de propuesta de la hipótesis y la fase de comprobación o argumentación de esa hipótesis. Y entonces, esos son los tipos de ensayo que se manejan sobre todo acá en ciencias económico-administrativas, y la única diferencia es que en un curso como geopolítica los ensayos escritos son más cortos que una tesis o que una monografía, y entonces estos informes que me van a presentar, que han venido presentando y que van a abordar y que también en la última tarea se tiene que abordar, entonces estos escenarios pues pasan por todo el nivel descriptivo, expositivo, argumentativo y crítico para conformar una pequeña aproximación a la parte investigativa. No se aborda totalmente el nivel científico, pero sí una parte. Y entonces geopolítica ayuda a eso con los escritos que se piden. Y entonces por eso es que se consulta y por eso es que se abordan escritos cortos. Entonces, por ejemplo, la tarea 1 y esta tarea que se va a entregar, pues son escritos cortos que abordan una parte componente de todo este proceso. La parte literaria no nos corresponde mucho porque los escritos que ustedes tienen que abordar son escritos muy objetivos. Entonces, primer elemento, para que, por ejemplo, acá Mercedes y Carmenza tengan en cuenta, tener en cuenta mucho que lo que están escribiendo ustedes como ejercicio académico no es literario propiamente, es más objetivo, y entonces el estilo de escritura ya tiene que ver con estilo, con los elementos ya no tanto sintácticos, sino más semánticos y un poco más de estilo. Eso está como más ligado a lo que la forma de presentar la información no debe ser muy literaria, sino más objetiva, más técnica y, digamos, más alejada de las expresiones coloquiales, más alejado de las expresiones un tanto personales y más cerca de las, digamos, conformación de escritura técnica y escritura científica como tal, en donde no está presente como las expresiones muy subjetivas, sino, digamos, más el proceso sintáctico también de construcción de frases y de ideas y de párrafos. Entonces, eso es lo que quiero ver en ese escrito en primera medida, eso es lo que quiero ver en esos escritos, y que ya lo he visto en la participación que ustedes han hecho en los foros, se han acercado a escribir elementos importantes de forma pues más objetiva, y eso es lo que he estado mirando, lo que han hecho ya los grupos. Bien, entonces, lo que siempre hay que tener en cuenta es que todo escrito, sea corto, 2, 3 o 4 páginas, o una página o 2 páginas, debe tener unas partes. Si no hay unas partes, pues no está muy ordenado. Entonces, a ustedes ya les he venido retroalimentando en los foros que han escrito ya y han participado, sí, pero ya muchos ya han conformado casi la totalidad del trabajo, otros no.
Entonces les he recomendado que no olvidar, a muchos de ustedes les he venido recomendando no olvidar que el escrito que tienen, dividirlo en partes, como que lo dividan en partes. Entonces todo escrito, por corto que sea, debe tener unas partes. Una parte introductoria, una parte de desarrollo y una parte de conclusiones. Es como cuando uno va a jugar un partido. Uno ingresa, primero calienta, un partido de básquet o de microfútbol, primero ingresa, calienta el cuerpo antes de entrar a la cancha, las articulaciones, toma aire y el cuerpo ya entra en calor para evitar un accidente, ¿no? Entonces, y luego después entra, reconoce la cancha, o como cuando uno va a operar una máquina, uno ingresa donde está ubicada la maquinaria, y si es una maquinaria, por ejemplo, de carpintería o qué sé yo, una maquinaria pesada, pues primero reconoce la maquinaria, la prende, calienta el motor, etcétera, y después sí ya la pone en marcha. Así es mismo. Un escrito es como, como una sinfonía digamos, de música clásica, de Beethoven, o como una sinfonía experimental, qué sé yo, o como cualquier, una ópera. Entonces, primero una parte introductoria o como cualquier otra manifestación, digamos, académica y artística. Entonces, hay una parte introductoria. Entonces, la parte introductoria, ¿qué tiene que decir? Aquí en este escenario de las ciencias económico-administrativas y contables, no va a ser una parte introductoria poética, simplemente va a contar en la parte introductoria de qué trata ese escrito. La parte introductoria muestra o expone el tratamiento o en lo que consiste el escrito. Y es algo breve. Si es un escrito de una página, pues será un párrafo. Si es un escrito de 4 páginas, pues será máximo una página. Y la parte del desarrollo ya ingresa en la temática. Entonces, la parte del desarrollo siempre ingresa en la temática y ahí sí se comienza a exponer que la idea principal o la temática. Y la parte de conclusiones, pues tiene que darse el cierre de la temática y las conclusiones siempre, en todo escrito, tiene un elemento personal de aporte del autor. Digamos, eso sí es obligado. Entonces, estos 3 elementos. Entonces, yo lo que quiero decirles es que pueden abordar el escrito con ese escenario de las partes conformantes del escrito. Y el desarrollo siempre va a tener también unas subpartes o subsecciones. Por eso yo les he venido diciendo, dividan el escrito en subsecciones. El desarrollo no va a decir explícitamente desarrollo, no. A las partes hay que darles un nombre, pero que no quede explícito que son esas partes conformantes. Entonces ya lo veremos ahorita en el ejemplo. Entonces desarrollo no se va a llamar desarrollo. Entonces, por ejemplo, un escrito, relaciones políticas internacionales de poder en Latinoamérica. U otro tema, se me viene a la cabeza, ¿no? Relaciones, relaciones económicas entre los países, relaciones económicas entre los países centro y periferia, ese tema. Entonces, esa es una temática. Entonces, se aborda una temática con un título y ese título dice mucho. Entonces, por ejemplo, el ensayo se llama así. Primera parte, introducción. Esa sí se llama introducción. Segunda parte, del desarrollo. No se va a llamar desarrollo explícitamente. Se va a llamar, por ejemplo, primeras aproximaciones o antecedentes. Entonces, en los antecedentes se trata una idea que va introduciendo a la temática. Luego viene otra subparte que se llama, por ejemplo, relaciones capitalistas de frente a los medios de producción. Otra parte, problemática en las relaciones políticas entre los países, centro-periferia. Y otra parte final, desenlace de las relaciones centro-periferia en los últimos 20 años. Y ese desarrollo tiene 3 subtítulos que van indicando cómo se va abordando la temática. Y ya vienen las conclusiones y las conclusiones sí se llaman conclusiones. En conclusión o en resumen, en un ensayo, las únicas partes que se denominan como tal, explícitamente en su componente, son la introducción y las conclusiones. El desarrollo puede llamarse de cualquier y debe llamarse de cualquier otra forma. Entonces, por ejemplo, antecedentes, cualquier otro título corto descriptivo. Y si es una parte, entonces será un título. Si son 2 partes, serán dos subpartes, serán 2 títulos. Si son 3 subsecciones, serán 3 subtítulos que conforman ese desarrollo.
Entonces, a eso me refería yo y me he venido refiriendo a todos ustedes cuando les he venido recomendando, dividan el escrito en partes, porque eso le da más cuerpo al escrito y más orden, y es más completo. Ahora bien, entonces, hay dos formas de abordar los escritos y de construir los escritos. Una es esta, que les estoy mostrando en esta parte. Cómo construir un ensayo abordándola desde el punto de vista de la idea central. Usted leyó un documento y extractó la idea central y con la idea central comienza a construir el desarrollo del escrito. Pero a veces no es fácil abordar la idea central, pero si se aborda desde el punto de vista de la idea central, usted trata de detentar en toda la lectura que ha hecho, y si son varias lecturas, pues tratará de detentar la idea central en común que tienen esas lecturas y esas fuentes de consulta. Como no es a veces fácil porque hay que abordar varias fuentes de consulta, entonces queda más complejo. Es mejor abordarlo desde el punto de vista de la problemática, y entonces la problemática sí facilita mucho el abordaje de una temática. Y con solo la lectura de una sola de las fuentes ya usted se va aproximando. Y entonces esa segunda forma de abordar un escrito y de comenzar a trabajar un escrito es desde el punto de vista de lo que denomina la ficha de lectura crítica, la hipótesis, y de lo que se denominan las preguntas problemáticas. Entonces yo les aconsejaría también que construyanlo desde el punto de vista de las preguntas problemáticas, pero como ya lo han venido haciendo y ya han planteado la idea central de los textos, muchos de los grupos ya han venido haciendo, muchos de ustedes ya han venido haciéndolo así, está bien. Lo importante es que acierten en la idea central de los textos y ustedes planteen su propia idea central. ¿Y cómo se acierta en la construcción de su propia idea central? Pues comprendiendo o tratando de comprender el fenómeno. Y una de las formas, reitero, de comprender el fenómeno es plantear la pregunta problemática. Por eso esa metodología de la pregunta problemática de las fichas de lectura crítica es muy ágil, porque si usted lee una información, lee unas fuentes de consulta y ya las está abordando, y si usted más o menos ya las está comprendiendo y está comprendiendo la fenoménica de lo que está leyendo, pues usted genera preguntas. Cuando usted genera preguntas, genera procesos investigativos. Es la gran premisa que digo y que se aborda hoy en día y que se dice hoy en día y que yo también sostengo. Si usted tiene preguntas sobre un fenómeno, va a tener procesos investigativos, y aquí en la parte académica, si usted como estudiante de administración de empresas quiere tratar un tema, cualquiera que sea del área de investigación, si tiene preguntas y si le surgen preguntas sobre ese tema y sobre las lecturas hechas o que ha utilizado para documentarse y para aproximarse a sus tesis de grado, etcétera. Si sobre esa lectura le surgen preguntas y preguntas problemáticas, entonces ya está comprobando y ya se está acercando de verdad al proceso investigativo y puede desarrollar buenos procesos investigativos y por ende buenos escritos, sean cortos, medianos o largos, sean una tesis de grado, una monografía o un simple ensayo. Entonces, el sistema de la idea central es muy bueno, pero puede generar, digamos, imprecisiones, aunque ya muchos lo han hecho y tienen habilidad para ello. Yo propongo también este sistema de la pregunta problemática en este esquema. Entonces, ¿cómo es el esquema? Entonces, tenemos una ficha de lectura crítica. En el curso de geopolítica, en nuestro curso, aquí en Administración de Empresas, no hemos planteado ni se planteó, porque el curso ya venía acreditado, ni se planteó la sistemática de ficha de lectura crítica. Yo voy a entrar a acreditar este curso en este periodo que viene y voy a ver si encuentro el margen y el espacio para plantear en algunas de las actividades para los siguientes periodos académicos que en las actividades se maneje también la ficha de lectura crítica. Bueno, ustedes ya no entrarían en este escenario, pero sí para los subsiguientes estudiantes. Entonces, o al menos en alguna de las actividades o en la inicial, no sé, porque esta sistemática de plantear las problemáticas es muy buena, pero no importa que no esté ahí en las actividades, ustedes pueden hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace? Se saca un inventario de términos de diccionario desconocidos, conceptos sobre la materia que se está abordando. Entonces, geopolítica. Se sacan 5 términos o 2 términos, por decir algo. Entonces, relaciones de poder, otro. Estado-nación. Averiguan, consultan qué significan esos términos y ahí ya tienen una aproximación a la fenoménica. Y entonces se definen esos términos. Luego, después de definirlos, ahí sí se plantea la pregunta central del texto o pregunta problemática. Entonces, por ejemplo, Carmenza, un ejemplo, Carmenza y Cindy
están abordando las lecturas y se encontraron con que sus lecturas hay unos términos, un término que se llama relaciones de poder político, otro término, Estado-nación, otro término, democracia. Consultan la definición de esos términos y eso ya les va brindando insumos para poder plantear una pregunta problemática. Y entonces la pregunta problemática es una aproximación a cómo entiende quien está leyendo los textos la problemática. Si yo tengo, digamos, curiosidad por fenómenos de la naturaleza, pues me lanzo preguntas. ¿Por qué se produce la fuerza de gravedad? ¿Cómo se generan los elementos químicos? Entonces ahí ya creo que estoy entendiendo los fenómenos de la naturaleza. Lo mismo acá. ¿Cuáles son los determinantes de las relaciones geopolíticas entre los países? Entonces, relaciones geopolíticas, relaciones de poder. Entonces ya me voy aproximando. Ah, es que hay unos determinantes como por ejemplo la gestión de los medios de producción o la dinámica del modo de producción capitalista es un elemento determinante en las relaciones geopolíticas internacionales. Otro escenario, en las relaciones geopolíticas internacionales entre países centro y países periferia, por ejemplo, países potencia y países emergentes, son las relaciones del modo de producción, las relaciones capitalistas las que determinan esas relaciones de poder. Ah, entonces ya me estoy aproximando. Una vez he planteado la pregunta problemática, que es la que yo me formulo, entonces así puedo entrar a contestar esa pregunta problemática. ¿Y cómo la contesto? Tratando de recurrir y recurriendo a todas esas fuentes y a esas lecturas, a ver qué puedo yo con esos elementos, cómo puedo yo con esos elementos dar respuesta. Y entonces dando respuesta la estructura en oraciones o frases muy bien determinadas. Por eso en la retroalimentación yo les he recalcado en que elaboren muy bien las frases, sean muy puntuales y contextuales, y muchos los han hecho así, muchos de ustedes ya han hecho ese ejercicio así, delimitan y contextualizan muy bien, muy puntualmente, digamos, la problemática y la idea central y como que lo que quieren expresar. Y tratan de dar respuesta, por ejemplo, a una pregunta problemática o problemática de ese tipo. Entonces, una pregunta problemática que me surge con esos tres términos, relaciones de poder, modo de producción, por ejemplo, es otro término, u otro, relaciones políticas, u otro, Estado-nación. Entonces, con esos tres términos que yo ya he abarcado, puedo entonces lanzar una pregunta. ¿Cuáles son los determinantes económicos al interior de las relaciones geopolíticas en los países centro versus periferia? Ah, y hay una pregunta. Y entonces, con esa pregunta le puedo dar respuesta. Una primera respuesta es una primera frase aproximatoria a esa respuesta. Pero esa respuesta y esa frase aproximatoria debe ser categórica. ¿Qué quiere decir categórica? Que es así, puntual, va al punto. Mejor dicho, contesta con firmeza. Entonces contesta, por ejemplo, el principal determinante de las relaciones geopolíticas entre Estados-nación en la actualidad está estrechamente relacionado con la gestión de los recursos económicos y las relaciones entre agentes económicos a nivel mundial, lo que se conoce como la dinámica del modo de producción capitalista globalizado. Esa respuesta y esa frase que planteé fue muy determinante y muy clara, y ya se puede llamar y mencionar que esa frase se puede convertir en la hipótesis. Por eso el último escenario es plantear la hipótesis. Y les voy a dar aquí el ejemplo con este escenario. Aquí ya, bueno, esta presentación tiene que ver también con el árbol de problemas, porque esa es otra forma de abordar ya el desarrollo escrito, sobre todo cuando es un escrito investigativo. Entonces, hay una hipótesis que me trata de dar respuesta, pero hay que ir más allá. Esa respuesta es la forma de entender la problemática. Toda problemática tiene causas y efectos. Recuerden ustedes, administradores de empresa, que manejan mucho el esquema de árbol de problemas, árbol conceptual de problemas para abordar problemáticas de gestión, para abordar problemáticas investigativas. Entonces, esa hipótesis me sirve para plantear la problemática y definirla y determinarla. Y como tiene unas causas esa problemática y unos efectos, entonces ahí hay elementos suficientes para construir un proceso investigativo argumentativo, como una tesis, una monografía, un escrito, un ensayo. Y bien, entonces ese árbol de problemas tiene muchas formas de abordaje, con muchas causas, muchas consecuencias, y digamos, son los elementos teóricos básicos. Si necesitan esta presentación, yo se las puedo divulgar también a través del correo interno, me piden,
Y ahí está. En ese orden de ideas, ya terminando esta presentación, voy a lo práctico que les estaba mencionando sobre el ejercicio ya práctico que tiene que ver con esta esquemática. Y me confirman si están viendo acá la plantilla. Sí, tutor Iván. Perfecto, perfecto. Entonces, esa plantilla yo la extraje de un trabajo que hizo un estudiante en otro curso, pero es lo mismo. Y aquí, por ejemplo, es igual, la temática es hasta parecida. Mire, por ejemplo, esto, y ustedes en la administración lo manejan mucho. Por medio del presente trabajo se dará a conocer la sustentabilidad económica del libro de Economías Solidarias de América Latina, en los que se evaluarán los cambios de adaptación al sistema ecológico. Entonces, ustedes saben, por su cultura como administradores de empresas, que la parte de economía solidaria y las organizaciones solidarias y colaborativas son una esquemática y un componente importante de las organizaciones públicas y privadas a nivel de las economías. En el caso particular de Colombia son muy importantes. Si eso lo entienden así ustedes como administradores, entenderán que, por ejemplo, abordar el problema de las organizaciones en Colombia, como por ejemplo organizaciones solidarias, colaborativas, sin ánimo de lucro, fundaciones, abordar el problema de la cooperatividad y el asociativismo, está relacionado con generar organizaciones y generar gestión. ¿Gestión de qué? De recursos. ¿Gestión de qué? De problemáticas. Y una de las problemáticas, por ejemplo, y que en geopolítica también está presente, es la del medio ambiente, ¿o no? Eso lo dijimos en la web conference que día. Hablamos también de las consecuencias de la globalización a nivel, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, es muy parecida la temática aquí para traer a colación y brindar un ejemplo muy fácil de entender. Entonces, aquí está la ficha de lectura crítica. Este estudiante lo que hizo fue aproximarse al problema de la sustentabilidad o sostenibilidad ecológica en América Latina y en Colombia desde el punto de vista de las organizaciones asociativas. Y entonces él se propuso eso, como entender esa fenoménica. Y entonces cogió en la ficha de lectura crítica, ustedes lo pueden hacer así simplemente de forma informal, por decirlo de alguna manera, de manera informal, y cogió 4 términos desconocidos de diccionario, unos generales y otros que tenían que ver con la ciencia de la economía solidaria, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Entonces, quiso saber qué era inequidad porque aparecía mucho en la fuente de consulta, holístico, holista, sustentabilidad, dualismo, ecología, vida, conservación, degradación ambiental, economía, sociedad. Si ustedes van a sus textos de geopolítica, van a encontrar términos, cantidad de términos que tengan que ver con el tema de la geopolítica. Y entonces él los definió: ecología, vida, conservación, degradación ambiental, economía, sociedad, y se planteó una pregunta: ¿por qué el desarrollo económico genera o arrastra crisis ecológicas con alta degradación ambiental? ¿Sí ven que es más fácil? Entonces, no, sustentabilidad. La sustentabilidad se define como tal cosa, la conservación se define como la sostenibilidad en el tiempo de los recursos naturales no renovables y renovables. La degradación ambiental es un proceso que se está generando mucho en la actualidad con el desarrollo empresarial, industrial, con la maquila, con los procesos de globalización, por ejemplo. Este tema también está muy relacionado, fíjense. Entonces, con la globalización hay efectos o externalidades ambientales porque los países reciben la inversión extranjera directa, como lo que les decía yo en la web. Entonces, viene y se instala aquí en Colombia una planta de Coca-Cola o una planta o una empresa petrolera y saca el petróleo o una empresa minera de oro, y en el Chocó saca todo el oro, y para sacar el oro entonces tiene que utilizar mercurio, y el mercurio contamina las fuentes hídricas y los ríos se dañan porque se dañan los recursos pesqueros de los ríos y se tira todo en los ríos, mejor dicho, acaba con los ríos. De hecho, eso ha pasado en Chocó, en Antioquia, en el Cauca, en las zonas mineras auríferas de Colombia ha pasado mucho, en el eje cafetero incluso en Boyacá, en Santander se ven también esas problemáticas, incluso en Cundinamarca, incluso en la costa, en donde fuentes hídricas se ven afectadas por la problemática de la explotación minera a raíz de la avenida, ya sea o de empresas multinacionales producto de la globalización que explotan, grandes empresas y firmas mineras multinacionales que explotan recursos auríferos, o por las mismas empresas locales y la minería ilegal o legal, no importa. Aquí el problema es la gestión ambiental, aquí el problema es la degradación del medio ambiente. Entonces este estudiante se dio cuenta de eso. Eso también es un problema geopolítico, fíjense. Y entonces definió los términos y luego sí planteó su hipótesis. Y fíjense que la hipótesis es el resultado de una pregunta problemática. Entonces, ¿por qué el desarrollo económico arrastra una crisis ecológica con alta degradación ambiental? Y el estudiante dijo, pues voy a contestarme mi propia pregunta. Y se comenzó a contestar con una idea planteada en un párrafo. Entonces aquí viene el problema de la sintaxis y la semántica. ¿Cómo se construye un párrafo o cómo se construye una oración?
Entonces yo les hago la pregunta, ahora sí paso a hacerles la pregunta a Cindy y a Carmenza. Cualquiera de las dos pueden y tratan de recordar estos conceptos básicos de qué tiene una oración. Eso nos lo enseñaron en el bachillerato. ¿Qué tiene una oración y qué es un párrafo? No sé si recuerden. ¿Qué expresa una oración? Buenas noches, Cindy. tutor. Hola, Cindy, ¿cómo está? ¿Qué expresa una oración? Sí, perfecto. Expresa una idea. Perfecto. Perfecto. Una oración expresa una idea y una idea en el mundo humano está conformada por las expresiones idiomáticas, que son las que determinan, las que denominan, las que indican. ¿Cuáles son esas expresiones idiomáticas que componen esa idea que está expresada en una oración? Sujeto, verbo y predicado. Así de sencillo. ¿Qué es el sujeto? Es el punto de referencia principal. Entonces, el río Magdalena. Verbo. Se ha venido contaminando. Se ha venido es una expresión verbal, ¿no? Conjugada de una forma, de otra forma, en tiempo pasado, presente, pluscuamperfecto, qué sé yo. Entonces, los sintácticos y los lingüistas son los que saben. Entonces, el río Magdalena se ha venido contaminando por mercurio. Predicado, que es el complemento del resto de la oración. En los últimos 50 años, a raíz de los procesos de globalización empresarial, industrial y del advenimiento de las grandes firmas mineras en el país Colombia. Ese es el complemento. Entonces, ¿qué tiene esta oración? Tiene todo, sujeto, verbo, predicado, complemento. Usted la conforma así semánticamente y la conforma sintácticamente, que es la relación entre los componentes. Entonces, el río Magdalena, coma, aprender a redactar, ¿no? Coma, ha sido uno de los ríos más contaminados en los últimos 50 años. Verbo, ha sido. Complemento, punto seguido. Esto se ha dado a raíz del advenimiento de las grandes firmas de explotación minera de todo el mundo hacia nuestro país. ¿Sí ven que tiene todos los elementos sintácticos y semánticos la oración? Tanto las comas, los puntos, cómo deben usarse las comas. Usted nunca debe separar un nombre, el río Magdalena, coma, separado. No, el río Magdalena es uno de los ríos más contaminados o de las riberas o de las fuentes hídricas más contaminadas en nuestro país. Usted no le puso una coma al río Magdalena y separó río Magdalena del verbo, porque la coma no tiene ese contexto. Usted expresa el río Magdalena es el río más contaminado, la ribera más contaminada del país. Y esa parte ya dice mucho. Entonces es sujeto unido a un sujeto verbo. Y ya la coma comienza a separar, el punto y coma, los puntos seguidos comienzan a separar los elementos complementarios y del predicado de la oración. Con esa oración así bien construida, tanto sintáctica como semánticamente, usted logra tener una primera aproximación a la comprensión de un fenómeno. Fíjese que es realmente muy sencillo. Entonces vuelvo aquí, discúlpenme, y vuelvo aquí a lo que tengo como ejemplo del joven que hizo hipótesis. Entonces ahí comienza a construir con una oración bien construida la hipótesis. Sí, la sustentabilidad económica ha pasado a formar parte de la teoría del desarrollo sustentable que critica la industrialización y la sobreexposición del desarrollo económico que exige un crecimiento ilimitado, pero conlleva una crisis ecológica con un alto grado de degradación ambiental. Ahí ya no lo logra con éxito, pero ya hace una aproximación en esa frase, por lo menos esa primera frase hasta donde va el punto seguido, es una frase completa. Entonces lo que dice Cindy, una frase expresa una idea. Ahora les hago yo la pregunta, Carmen y Cindy, ¿qué es o cómo definen ustedes un párrafo? Como el conjunto de esas oraciones, ¿no? Muy bien, sencillo, así de sencillo. Eso es. Entonces un párrafo es un conjunto de oraciones o ideas interrelacionadas por una fenoménica o dentro de una fenoménica y que tienen un objetivo principal que es explicar o aproximar en primera medida esa fenoménica. Entonces, por eso un párrafo introductorio o que es de la primera parte de un ensayo muestra en qué consiste el ensayo y da sus primeras aproximaciones. Este primer párrafo que ven ahí hace eso, cumple ese objetivo. Entonces hay unas 12, 13 ideas ahí. Entonces ustedes van a hacer lo mismo.
Y entonces ya los otros párrafos son complementos, apoyan, demuestran, ¿con qué? Entonces, para demostrar eso que ha planteado este muchacho acá, este compañero, este estudiante, este joven, que sí, que definitivamente la hipótesis, que hay una pregunta, ¿por qué el desarrollo económico arrastra una crisis psicológica con alta degradación ambiental? Para demostrar lo que dice en la hipótesis, comienza en los siguientes párrafos, ¿a qué? A hacer el proceso de, o de probar o de desaprobar, o de poner en tela de juicio o de corroborar lo que está diciendo la hipótesis. Entonces, para eso utiliza más argumentos, le mete otros 2 argumentos más. Sí, esto es así porque la autora Amartya Sen, por ejemplo, dice que el desarrollo económico debe incluir expresiones de desarrollo humano, por ejemplo, ¿sí? U otro, sí, esto es así porque los procesos de progreso industrial traen consigo sobreexplotación de recursos humanos, punto seguido, otro párrafo, lo cual se demuestra o han venido demostrando sus siguientes autores o muchos autores que han investigado sobre la temática en los últimos 15 o 20 años, y lo cual está también abordado por la temática de la economía sostenible. Punto seguido, punto aparte. Un nuevo componente del escrito lo vendría a demostrar con números, con cifras o con estadísticas. Entonces ya viene el aporte de las cifras, las estadísticas al escrito que está desarrollando y dice, como lo indica la estadística de la Agencia Ambiental Internacional Europea, por ejemplo, un ejemplo loco, el proceso de acumulación de emisiones de gas carbónico y CO2 por parte de los países principales emisores, indica que la tendencia de contaminación de fuentes hídricas es tal y tal, tal. Y ahí comienza a demostrar. Entonces, ese es el proceso, básicamente, o la esquemática general. Y aquí es algo parecido a lo que hizo este joven, y es un ejemplo corto de lo que puede ser un planteamiento de una hipótesis y el abordaje que trata de dar respuesta a esa hipótesis. Entonces, eso es lo que, digamos, es más o menos aproximado, y voy a dar, quisiera comenzar a construir un ejemplo parecido con, por ejemplo, la temática que están abordando ustedes. No sé, Carmenza y Cindis, ¿qué han venido abordando o cuál es la temática que han venido abordando ahí en el curso? Como para yo aquí construir. Sí, dígame. La importancia de la geopolítica en un Estado, nación, gobierno, relaciones internacionales. Perfecto, entonces han abordado la lectura, ¿cierto? Entonces ya lo han venido haciendo. Entonces, la importancia de la geopolítica, ese es un tema. Entonces encontraron, por ejemplo, unos términos desconocidos. Vamos a poner 2, por ejemplo. Entonces, aquí siempre, discúlpeme que aquí siempre que pulso el teclado para escribir, cuando estoy aquí compartiendo, pues este equipo es muy lento y discúlpenme que suceda que se corta a veces. No sé si siguen viendo la hoja de Word. Sí, tutor. Perfecto. Entonces, la importancia de la geopolítica para la comprensión de los fenómenos o para la comprensión de las relaciones de poder entre países, por ejemplo. Entonces, un término, por ejemplo, entonces, Estado-Nación. Primer término, Estado-Nación. Estado-Nación. Entonces, ese es un primer término. Se define Estado-Nación como el conjunto del territorio, coma, las leyes, coma, el sistema gubernamental, el sistema político, coma, y las instituciones de un conglomerado. Conglomerado país. Listo. Y otro término. Relaciones de poder. Relaciones de poder. Listo. Poder político. Geopolítico. Geopolítico. Listo. Se define esto como. Se definen las relaciones de poder geopolítico como las aproximaciones entre las aproximaciones, discúlpenme, las aproximaciones entre las aproximaciones
sociales, económicas y políticas. Y pues estoy definiendo yo como un ejemplo loco, ¿no? Pero es más o menos el ejemplo que quiero demostrar. Y políticas, aproximaciones sociales, económicas y políticas entre países y Estado-nación y Estados-nación permeadas por unos factores específicos. Entonces ya tengo la definición de esos dos términos. Ahora bien, ¿qué se les ocurre que puedo lanzar como pregunta problemática? Entonces yo diría, permeadas. Yo diría que esa pregunta problemática ya está construida ahí, porque ya tengo dos términos. Entonces la pregunta problemática es, ¿cuáles son los principales determinantes económicos de las relaciones geopolíticas entre países centro y países emergentes? Esa es la pregunta problemática. Y estoy ya abordando la cuestión. Entonces la respuesta está también inmersa ahí. Entonces la respuesta se comienza a dar con una hipótesis aproximativa. Entonces esa hipótesis debe ser, como lo dije, una oración muy puntual, muy afirmativa, muy, por decirlo de alguna forma, muy importante, como muy afirmativa de lo que yo más o menos he consultado y he leído. Y esa es una primera aproximación. Y esa hipótesis ya me comienza a plantear mi idea central. Ya esa hipótesis ya comienza a plantear mi idea central para construir mi escrito corto, así sea de 2, 3, 4 páginas o una página. Entonces, por ejemplo, una hipótesis. Las relaciones económicas de los procesos de producción, distribución y consumo al interior del modo de producción capitalista es una de las principales causas y determinantes de las relaciones geopolíticas, entre países de centro y emergentes o periféricos, es lo mismo, emergentes o periferia. Entonces, permítame aquí, emergentes, voy a corregirla aquí como para darle forma a esto, centro y emergente. Espérenme un momentico que aquí ya corrido. Determinantes, para que quede bien conformada y como bien maquilladita. Causas, relaciones geopolíticas, emergentes. Y listo. Las relaciones económicas de los procesos de producción, distribución y consumo. Esos son procesos económicos. Al interior del modo de producción capitalista, son o es una, hay que saberlo, digamos, redactar, ¿no? Son o es una de las principales causas y determinantes de las relaciones geopolíticas entre países centro y emergentes. Una primera aproximación. Y ahí hay una frase. Entonces comienza el proceso de argumentación para comprobar eso que dije o desmentirlo. Y comienza todo el proceso. Y para comprobarlo y desmentirlo tengo que utilizar más argumentos, dividir el escrito en más partes aproximatorias, utilizar cifras, etc. Y demostrar que sí, que esas relaciones económicas del modo de producción en los escenarios de distribución, producción, consumo de bienes y servicios, que es lo que se llama el modo de producción capitalista, está conformado por esas relaciones y eso determina las relaciones entre países. Y ustedes me dirán si es falso o verdadero. Es verdadero porque Estados Unidos se relaciona con países como Colombia cuando hay intereses económicos. Europa se relaciona con Colombia cuando hay intereses económicos. Ese es el resultado, por ejemplo,
o la causa principal de la globalización, o no. Entonces ahí hay una forma de entenderlo. Entonces, si ven que esta sistemática, este modo de abordar los fenómenos facilita mucho, entonces esto es un ejemplo, ya no me voy a extender mucho más aquí en el CIPAS. Quería darles como estos elementos, estos instrumentos, para que... Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Viene después la argumentación para poner en tela de juicio, comprobar o desmentir lo que estoy diciendo en esa frase. Y entonces, ¿qué es lo que permite comprobar o desmentir esa frase? Pues todo el proceso de desarrollo del escrito y todas las partes. Y ese desarrollo va precisamente en desarrollo del escrito. Por eso les digo, dividan en partes los escritos. Entonces, la hipótesis puede ir en la primera parte del desarrollo y las otras subpartes van ahí en el desarrollo del escrito. Entonces, esas partes permiten con argumentos tratar de o argumentar o desmentir lo que estoy planteando. Y otra parte, pues, son las cifras, los indicadores económicos mundiales. Por ejemplo, el comercio mundial es un indicador y tiene muchos indicadores. Exportaciones, importaciones en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, podría ser un tema. Y entonces ese tema me ayuda a ¿qué? A corroborar la hipótesis que estoy planteando. Otro, balanza comercial entre países emergentes y países centro. Entonces, por ejemplo, entre Colombia y Estados Unidos o la zona euro y Colombia hay unas relaciones de comercio y hay una balanza comercial que indican el nivel de importaciones y exportaciones entre las dos regiones. Y entonces, en ese orden de ideas, las cifras allí también me van a permitir comprobar esa hipótesis. Y así, pero el trabajo cada vez será más delimitado. Y ya en procesos investigativos más complejos, pues el nivel de delimitación será más complejo. Y entonces ahí comienzan a partir de toda esta hipótesis a generar. Pero también si lo quieren abordar desde el punto de vista de la idea principal, esta podría ser la idea principal de un escrito en esas fuentes que ustedes han consultado. Entonces, quería como manifestarles esto y esta sistemática. No es muy larga. Yo les puedo divulgar algunas fuentes de consulta sobre estos temas semánticos y sintácticos de cómo construir ensayos. No es el objetivo del curso, pero sí es un componente. Y si quieren, yo les divulgo, les ayudo digamos, a buscar fuentes, libros que ya se han escrito, que tienen esta temática de cómo construir ensayos y escritos cortos y largos. No es la temática, pero sí les puede servir. Entonces, bueno, pues en términos generales es eso. Cindy y Carmenza ya han comenzado, yo he visto que ya en los foros ya han estado participando, han venido ya sus grupos, están a punto de terminar. Es lo que les sugiero, manéjenlo de las dos formas, o con la parte de idea central, o con la parte de la pregunta problemática, a ver cómo les queda. No se extiendan mucho en sus escritos. Si es de 2 páginas, 3 o 4 páginas, o de 2 páginas y media, siempre divídanlo en partes. Mucho ojo con los componentes de esas partes y qué tienen las partes. La introducción, ya saben que es como una visión general de lo que va a tratar el escrito. El desarrollo, pues desarrolla la temática, como quieran abordarla, así, con este sistema que les doy o con el otro sistema. Y las conclusiones siempre son obligadas y esas conclusiones pues siempre serán elementos como aportes ya de la visión del estudiante o del autor que escribe. Y la parte sintáctica, la parte de forma, siempre utilizar la parte de estilo en la construcción de los párrafos, nunca poner párrafos incompletos. Entonces, Carmenza y Cindy no me dejarán mentir, y según lo visto en este CIPAS, entenderán que para construir y redactar una oración o un conjunto de oraciones que se llama párrafos, siempre deben mantener las reglas sintácticas y semánticas. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, que nunca planteen una frase incompleta. ¿Qué quiere decir una frase incompleta? Que no tenga cada frase o le falte el sujeto, o le falte el verbo, o le falte el predicado, porque esa frase incompleta va a estar mal redactada y no va a dar indicativos ni va a mostrar qué es lo que se está estudiando e indicaría que quien está escribiendo no entiende lo que está leyendo. Entonces, por eso, esa parte también de forma sintáctica y semántica y de estilo es importante. Clave, saber redactar una oración. Cuando Cindy o cuando Carmenza habla, expresa una idea. Entonces, por ejemplo, Carmenza le dice a su hermana o a algún familiar, estimado familiar, en la noche, en la mañana, en la jornada de mañana, en la mañana me voy a dirigir a la plaza de mercado o
o al mercado de la ciudad o del barrio a comprar un volumen y una cantidad de alimentos. Punto y coma o punto seguido. Dado que es en la plaza de mercado o en el centro de acopio de nuestro barrio, de nuestra ciudad, en donde se encuentran alimentos de mejor calidad y mejor precio. Esa oración está completa. Tiene todo. Tiene complemento, tiene adverbios, prefijos, sufijos, tiene todo. Tiene un antecedente, tiene todo. En las horas de mañana, en la mañana, yo, Carmen Aristizábal, Cindy Mercedes, me voy a dirigir a la plaza de mercado del barrio o al acopio de mercado del barrio tal en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Medellín, donde esté. Punto y coma, con el objetivo, complemento, con el objetivo de hacer una compra masiva de alimentos, complemento, dado que estos alimentos que se expenden allá son de mejor precio y mejor calidad y son frescos. Entonces la oración es completa y no puede. Ahora, una cosa es uno como habla en la vida normal, que habla de forma coloquial y folclórica incompleta, o cuando está con los amigos tomándose una cerveza. No, cuando uno habla académicamente lo hace completo, expresa las ideas completo. Pero lo que tiene que expresar es lo que usted entiende y lo que usted sabe. Entonces, Carmenza y Cindy van a expresar en sus escritos lo que leyeron y lo que entienden y lo que saben. Pero con orden. No necesita hacer una expresión muy compleja, con unos super términos rebuscados, no. Muy puntual, objetiva y con orden. Si lo hacen así, tienen éxito por más sencillas que sean sus ideas que quieran expresar. Entonces, es como lo que les quería comentar. No sé si Carmenza o Cindy me quieren comentar algo de lo que ya han venido trabajando o cómo lo han venido abordando. Bueno, mi ensayo yo lo tomé como de manera general, entonces No importa. abordé algo de la historia de Colombia cuando surgió la liberación de Colombia, pues del virreinato de la Nueva Granada. Luego hablé de que Colombia es un estado social de derecho, de acuerdo con la Constitución, cómo está situada Colombia y cómo su situación, que es estratégica y que tiene 2 océanos, facilita el acceso a los mercados internacionales y fomenta el desarrollo. Tomé también sobre la política exterior de Colombia, sobre la crisis de Venezuela. Bueno, es que como era como, no, yo me enfoqué como en todo de a poquito, ¿no? Perfecto, sí se puede. No, sí. Bueno. Sí se puede. Sí. A ver, ¿qué le quiero comentar sobre eso, Carmen? ¿Usted puede hacer abordajes, aproximaciones generales? Sí, siempre y cuando tengan un orden y no haya unos saltos muy bruscos entre una temática y otra, y tratar de interrelacionar las temáticas con esos conectores que uno usa cuando escribe. Entonces, si quiso expresar la idea de que Colombia se liberó del virreinato y se convirtió en un Estado-nación, y después de convertirse en un Estado-nación generó procesos económicos como sistema productivo, porque tiene todos los pisos térmicos y luego tiene una capacidad productora de elementos importante, y que se ha venido relacionando con Venezuela, con países que con tanta vulnerabilidad como Venezuela, como Panamá, y con países potencia como Estados Unidos, porque tal cosa. Entonces, sépalo unir con, por ejemplo, un recurso importante de escritura como son los conectores, porque, y esos conectores son: Colombia es un estado social de derecho luego de su proceso de independencia, porque su evolución política, económica y social así lo ha permitido, generando lo que hoy en día conocemos como un sistema constitucional. En consecuencia, ese es un conector. En consecuencia, Colombia en la actualidad es un Estado-nación bien conformado, con elementos institucionales y legales que le dan fuerza a su funcionamiento como país y lo hacen un país viable, y por ende, otro conector, y por ende ha logrado establecer unas relaciones económicas, políticas y sociales con otros países. Hasta ahí. Producto de ello es que otro conector, ¿no? Entonces, saber utilizar los conectores,
para que no queden tan desligadas unas ideas de otras, pero sí lo puede hacer desde cosas generales. La habilidad es eso, coger ideas generales y saber, bueno, ¿cómo escribo aquí? Que el profe quiere que ponga eso, pues ¿cómo escribo? Y ustedes van desarrollando esas habilidades escritoras. Y entonces no es complicado, es saber cómo ser recursivo, porque hay ideas en las fuentes de consulta y pues eso es lo que van a hacer. Lo mismo me imagino que en el caso de Cindy Oñate, que estoy mal y usted me mentirá si es de origen Oñate, el apellido Oñate es de la costa atlántica colombiana, ¿cierto? Tengo entendido que sí. No sé si estás hablando, y si estás hablando tienes el micrófono cerrado. O si no, no estás escuchándome. Bueno, entonces quería escuchar también como la visión de Cindy. Pero bueno, ya lo que me ha comentado Carmenza, pues es muy curioso cómo ha venido abordando la problemática, pero en general no es difícil. Entonces, sí, así como han venido abordando, digamos, las lecturas. Entonces, en términos generales, eso era lo que quería expresarles. Nos pasamos un poco de la hora. Pues eso es como los componentes principales de los ítems, o lo que hace referencia a los ítems básicos de cómo construir un escrito corto, y aquí en geopolítica pues los escritos son cortos. Entonces, básicamente es eso. Entonces ya pues para dar finalizado voy a ir dejando de grabar. Les agradezco mucho a Carmenza, perdón, y a Cindy haber asistido. Recordarme, Carmenza y Cindy, que les aplique los puntos adicionales por haber asistido tanto a la sesión de antier como a la sesión de hoy, porque entonces si no rescatamos e incentivamos la asistencia con puntos adicionales a las actividades, a la calificación de las actividades, pues no tiene sentido. Entonces, por favor, porque es que a veces los estudiantes no le recuerdan a uno, profe, a mí se me olvidó, no, háganlo a tiempo antes de que yo inicie No, la a mí me da calificación. pena la verdad, porque es que yo no asisto por los puntos. Sí, no, Entonces, está por eso bien, por eso no lo he recordado. A mí pero háganlo. personalmente me da pena recordarlo. No hay lío. ¿Por qué no hay lío, Carmenza y Cindy? Cindy tiene abierto el micrófono, por favor. ¿Por qué no hay lío? Bueno, pero si me querías decir algo, ¿no? Si me querías decir algo, sí. Pero les quiero decir a las dos que no hay lío con eso de recordarme, porque esa es la dinámica académica. En lo académico también se concursa, se compite por una calificación, porque no tendría sentido. Como cuando usted compite en la vida económica y empresarial por ser el mejor, ofrecer el mejor producto, pues eso es así. Entonces está bien que lo piense de las dos formas. De la forma práctica, que es por la nota, pero también de la forma más, digamos, más elevada en el sentido de obtener conocimiento, todas estas cosas. Eso está bien que lo piensen de las dos formas. No sé si Cindy me quería decir algo. No, señor. Es que el computador está un poco lento, entonces como Tranquila. que cuando lo No, activo. y me confirma si su apellido es del Cesar, o es de Córdoba, o es de Sucre. Es del César. Sí. Entonces es orgullosa familiar de Jorge Oñate. No, No, mentiras. No. Es como decir el apellido Castillo, es muy común aquí en Boyacá. Sí, entonces es así. es popular, pero no Sí. tengamos Ah, bueno. No, ninguna pues posibilidad. yo ya conociendo el país, detento rápido, bueno, tal persona vive en Bogotá, pero tiene tal apellido, por ejemplo, el apellido Velasco. Ah, no, es del Cauca. El apellido Mosquera. Ah, no, es del sur del Cauca, en límites con el Valle del Cauca. De cualquier otro apellido que no tenga una denominación muy clara y uno no pueda ver, ah, no, es de tal región. Entonces a eso quería traer a colación eso del apellido de las personas en Colombia, porque pues la UNAD, digamos, le permite a uno como este proceso de interacción humana entre muchas regiones, o representa, o digamos, fortalece esos procesos de interacción humana entre los componentes de nuestras regiones colombianas. Era por eso, no lo decía por alguna otra razón, ni más faltaba.
y qué bien que estemos aquí en concurrencia muchas personas de muchas regiones del país. En estos ejercicios es donde uno se da cuenta de precisamente eso, las necesidades de las regiones, las características de quienes están allá, y hay muchas potencialidades para todos estos ejercicios académicos. El ejemplo que les mostré del chico que presentó ese esquema era un chico por allá del eje cafetero que ya estaba desarrollando procesos de emprendimiento social y solidario en el escenario agropecuario y agroindustrial. Yo he tenido la oportunidad de ver aquí en la UNAD muchas personas muy interesantes, estudiantes con unos proyectos muy interesantes, y en este tipo de materias, por ejemplo, como esta, geopolítica y desarrollo humano, organizaciones solidarias, emprendimiento solidario, gestión solidaria, gobernanza solidaria, por ejemplo, porque el programa de economía tiene su carácter solidario, y el programa de administración de empresas su carácter importante en el escenario del desarrollo de las regiones. Y ese es uno de los puntos, digamos, importantes aquí en el programa de administración de empresas. No es solo la gestión y ya, no, es el desarrollo para las regiones, que de hecho es el eje temático de la red a la que pertenece esta materia. Entonces, por eso yo traigo a colación, digamos, esa parte humana que está presente en ustedes, los estudiantes de las regiones, o de Bogotá, o de Medellín, o del eje cafetero, qué sé yo. Entonces, pues bueno, sin más Yo soy del eje cafetero, okay, pero vivo en Bogotá. Claro, no, y el apellido, no, obviamente, eso le quería comentar, Aristizábal Vázquez lo dice todo. Entonces, y el acento, se le queda un poco todavía ese acento de la región cafetera, de la región de colonización. Acuérdese que la propia historia de su región es muy curiosa. Ustedes, los del eje cafetero, son de origen antioqueño, pero ¿de qué parte de Antioquia? Del sur y del centro de Antioquia, y del centro del Valle de Aburrá. A finales del siglo XIX hay un proceso de colonización hacia los territorios montañosos del eje cafetero, y comienzan a fundarse eso, las fundaciones, las ciudades, Armenia, Manizales, son de origen fundacional, es decir, tumbar monte, y eso fue lo que hizo la cultura del eje cafetero, la cultura caldense. Los arrieros paisas. Correcto. Entonces, ustedes, los caldenses, tienen un origen colonizador, y la cultura caldense es parecida a la antioqueña, pero no es la misma. No es la misma. Y qué día que estuve en el Prospecta de Manizales que hizo la UNAD, y estuvimos ahí en Manizales, me di cuenta, porque yo ya había vivido en Antioquia, y dije, no, esto es diferente, y me recordó un poco a Medellín, pero no. Entonces estaba Manizales, y el verdadero acento caldense se ve allá en Manizales. Sí, es muy arraigado. Sí, con esas expresiones del ceseo bien caldense, y ese carácter caldense es la expresión de la antigua y originaria cultura colonizadora. Mientras que Medellín, pues ya es otra cosa. Yo tuve también la oportunidad de vivir allá en Medellín un tiempo de mi vida, y pues sí hay elementos muy puntuales y parecidos, pero es diferente, o sea, y entonces es como hablar de la cultura de la costa norte en Colombia. Entonces es parecido Sucre, Sincelejo, pero no es lo mismo Barranquilla que Cartagena. No, nada. El acento del barranquillero se parece un poco al de Santa Marta, al Samario, pero no es lo mismo que la persona de Sincelejo, de Sucre, y diferente totalmente a los del Cesar. Entonces es como digamos, estas relaciones entre personas de diferentes regiones nos permiten aproximarnos, y me causó curiosidad y me ha venido causando curiosidad. Y quería decir eso, que en este trasegar de ser tutor de estas materias en estos programas, pues me ha permitido pues ese enriquecimiento, digamos, humano, y eso pues me parece muy bonito y muy interesante aquí en este ejercicio. Y bueno. Con razón usted no tiene el acento tan marcado de Duitama. No, sí, exacto. Mi esposo es bogotano, pero la familia es de Duitama, de una vereda que se llama La Trinidad. Entonces, cuando usted dijo que sí, me encanta, es muy linda, por el río Surba y todo eso, ¿no? Sí, señora. Tenemos familia, pues yo tengo familia política en Paipa, y en Boyacá, pues en Duitama. Y yo me preguntaba, pero sí le siento un poco el acento, pero no tan marcado como a los primos de mi esposo. Sí. No, y por lo que yo también viví en Bogotá bastantes años, entonces viaja uno y se le va quitando, pero eso pues también es el resultado de conocer a todas las nacionalidades de nuestro país, valga la expresión, las nacionalidades. Y eso es muy enriquecedor, y me parece muy interesante y muy bonito.
Entonces están Sí. invitadas a Prospecta, si pueden, si se les permite su tiempo, no sé, su situación personal como estudiantes, ustedes tendrán sus actividades personales también invitadas para Prospecta. Va a haber descuento todavía, creo que hasta, no sé si todavía la otra semana para quienes quieran inscribirse y asistir o virtualmente o incluso presencialmente para que Muchísimas se gracias. inscriban, pero pues Yo si no lo estuve hace 2 hicieron, años ok, virtual, pero el año sí, pasado y creo que no voy a poder estar. sí, no, Pero pues, sí, muy mm, chévere las conferencias, los ciclos de sí. conferencias son muy interesantes. Sí, muy, muy bonito y muy Sí. interesante el desarrollo de ese tipo de eventos, porque es una experiencia personal más, y le enriquece a uno mucho, es muy bonito y no sé, como que le da a uno más, ahí es donde ve digamos, lo interesante del desarrollo, tanto como ya sea docente, académico, estudiante, semillerista, qué sé yo. Invitarlos también a los semilleros, tanto en sus programas, no sé, ahí en administración de empresas, que son muy fuertes en semilleros, en economía también son fuertes. No conozco muy bien el tema de contaduría, pero sé que también están en ese proceso. Entonces, invitarlos a todos estos escenarios de desarrollo académico y decirles que muchas gracias por haber asistido. A Carmenza y a Cindy, pues les agradezco y las felicito por ser siempre tan dinámicas y pues ojalá eso se refleje en la nota final del curso. Ay, ojalá. Muchísimas gracias. Esa es la idea también. Entonces, todos los Sí. elementos son válidos aquí. Querer saber, querer conocer, pero también, obviamente, la nota, eso no está mal. Entonces, les deseo buenas noches. Voy a dejar Gracias de igualmente. grabar y voy a detener la grabación. Ay, yo creí que había terminado.